Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio. Hoy para hablar del tema de las azonadas en el país, de lo que está pasando con la fuerza pública, de las estrategias que tiene el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, pero también de cómo pueden actuar las autoridades sin afectar a la población civil en materia de derechos humanos. Hay que decir que los hechos más recientes se han presentado en el departamento de Nariño y también en el departamento de Putumayo. Dos hechos importantes. Uno tiene que ver justamente con un grupo de militares que fue rodeado por un grupo precisamente de manifestantes que se encontraba allí en Putumayo, pero el otro hecho que también tenemos que recordar esta noche tiene que ver con los uniformados que fueron justamente quemados vivos en medio de un ataque registrado allí en Putumayo. Muchos hechos. Les tengo un dato, se han presentado 45 azonadas en lo que va corrido este año justamente en nuestro país. Para hablar de este tema, saludamos esta noche al general en retiro Jorge Mora, excomandante de la 8ª División del Ejército Nacional. General, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos a esta hora a Giancarlo Mejía, director del Centro Regional de Sensibilización y Formación de Derechos Humanos de la Universidad Militar. Gracias por estar en Sala de Prensa. Pablo, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para el general Mora. Una alegría verlo nuevamente y para todos los televidentes. Bueno, lo primero que quiero hablarles es de una estrategia, de ahí va a partir esta conversación que está creando, adelantando una propuesta que tiene el ministro de Defensa y es un perímetro para respetar a la fuerza pública cuando se presentan este tipo de azonadas. Este perímetro permitiría a la fuerza pública actuar en materia justamente de respetar la vida de los uniformados. ¿Cómo ven esta propuesta y qué hacer en materia de azonadas que se está presentando en el país? General, adelante. Gracias, Pablo. Un saludo especial para el doctor Mejía. Mire, yo considero que primero que todo esto hay que entender que tiene unas raíces y que tiene algo que ha sido premeditado y que se ha venido escalando con la llegada, obviamente, de este gobierno. Todo está enmarcado en algo que los últimos conflictos o los conflictos actuales vienen manejando, que es una combinación de la guerra híbrida y la guerra de quinta generación, donde se busca prácticamente generar una especie de conflicto en el adversario de manera sin necesidad incluso de utilizar la fuerza. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y viendo todo lo que ha sucedido durante estos 3 años, donde el propio presidente, el ministro, la población civil, el pueblo colombiano lo ha visto en tarima con delincuentes, donde han levantado órdenes de captura con los principales cabecillas, donde los grupos armados en el cese bilateral se adueñaron de muchas regiones, la gran mayoría de regiones cocaleras, de minería ilegal, y ellos eran la autoridad. Es decir, ha habido una demostración de falta de gobernabilidad y de autoridad en Colombia, y esto de una u otra manera crea una percepción y crea algo dentro de la población que los impulsa a sentirse respaldados, por decirlo así, para hacer estas acciones que hemos visto y que se han incrementado durante este año específicamente. Entonces, todo esto hay que entenderlo desde ese punto de vista para darse cuenta qué está sucediendo. Ahora bien, ante su pregunta de la propuesta que está haciendo el ministro de Defensa, yo considero que eso es empezar a legitimar este tipo de acciones. Hombre, la fuerza pública tiene la misión constitucional de actuar en todo el territorio colombiano y no podemos empezar a crear espacios donde solamente se respete determinadas áreas la presencia de la fuerza pública. La fuerza pública tiene que actuar en cualquier territorio colombiano. De manera que esto es casi justificar y por decirlo así, empezar a darles prebendas a este tipo de acciones. Yo pienso que es un error. Aquí lo que hay que demostrar es que hay gobernabilidad, que hay autoridad. La jurisprudencia colombiana, es clara en los delitos que cometen las personas que interfieren en las acciones militares, en una operación que esté desarrollando la policía, que esté desarrollando el ejército, que esté desarrollando la fuerza pública. Lo que hay que hacer
es revisar y diseñar una estrategia integral para actuar en estas regiones, no solamente con presencia de la fuerza pública, sino con el respaldo de la Policía Judicial, de la Fiscalía, de los General, otros entes de control, para así poder entrar con todo el poder del Estado y no con solamente presencia de la fuerza pública. digamos que usted parte entonces del panorama de lo que considera que está pasando en este momento en el país. ¿Usted, Giancarlo, lo comparte? 45 azonadas este año. El contexto expresado por el general, un hombre con mucha experiencia operacional, lo comparto, pero aquí debemos enfocarnos en la propuesta de estrategia. Y creo que la propuesta de estrategia tiene errores centrales o estructurales. El primer error estructural es desconocer la normatividad del Estado. Y ahí pues obviamente quien constituye el nivel estratégico nacional es el presidente y el ministro de la Defensa. Nosotros tenemos normatividad a nivel claramente de reglas de enfrentamiento para solventar algunos de los problemas que se han venido suscitando. ¿Por qué estas reglas de enfrentamiento no se vienen cumpliendo? ¿Cómo, Pues cómo son esas obviamente reglas, Giancarlo? Porque, por ejemplo, cuando actuaron en la más reciente azonada, le dispararon en el pie a un campesino. Entonces uno se pregunta, ¿hay una violación del derecho internacional humanitario o hay una legítima defensa de los uniformados de la fuerza pública? precisamente esas reglas de enfrentamiento que están básicamente estructuradas desde la Constitución política plantean respuestas a los interrogantes y a los videos mostrados sobre todo en el caso del Putumayo, en donde lo que se ve es un efecto de un rebote de un proyectil calibre 5,56, que es el que utiliza el Galil, en uso claramente de la legítima defensa que está amparada para el caso de cualquier ciudadano frente a lo que se constituye una amenaza actual o inminente, y además está regulada por normas como las penales y demás. Ahí claramente no hay ningún tipo de actividad respecto al uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento en derecho internacional humanitario. No está enfrentándose el ejército frente a un grupo armado organizado, sino está claramente repeliendo un ataque actual o inminente, como se ve además en el video. Pero cuando me refería claramente a que existen normas que ha desconocido el Ministerio de Defensa cuando sale no solamente en estos días a mencionar un cambio de estrategia y unos protocolos, existen normas, entre ellas está claramente la Constitución política de la cual emana además la misión constitucional y legal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que puede darse en derechos humanos o en derecho internacional humanitario. Y fuera de eso tenemos una herramienta fundamental que hace tiempos debió revisarse. Incluso en varias de nuestras columnas e intervenciones hemos dicho que es una omisión abiertamente de este gobierno, que es el Manual de Derecho Operacional del año 2015. Para efectos del Ejército Nacional, tenemos el Manual Fundamental del Ejército de Derecho Operacional del 2016 y una disposición trascendental, que es la 000002 del año 2019, donde dicen punto por punto qué se debe hacer en este tipo de casos. Sí. Y claramente no se actúa por parte de los militares y en ocasiones por parte de la Policía Nacional, porque no existe un respaldo jurídico y político de parte del nivel estratégico nacional, que es el presidente y el ministro de Defensa. Frente a todo lo que ha sucedido a partir del 7 de agosto del año 2022, con todo lo que significó claramente debilitar el Estado de Derecho. Solamente un Estado fuerte en términos integrales por instituciones reconocidas nacional o internacionalmente puede construir escenarios de convivencia y también de negociación de paz. Y eso no se ha dado. Entonces los militares y policías se ven enfrentados a este tipo de azonadas, 45 para este año, Sí. como un reflejo de lo que ha venido sucediendo durante muchos años. Giancarlo, parte, y voy con el general Mora nuevamente, porque parte de la reacción de la fuerza pública habla de que debe ser proporcional
¿A qué se refieren cuando dicen que es proporcional? Y si tienen en este momento los uniformados de la fuerza pública esa potestad de poder reaccionar ante una sonada en este gobierno. Pablo, lo primero que hay que advertir es que toda operación hace parte de un proceso militar para la toma de decisiones donde se hace un planeamiento y un análisis, dentro de ellos el análisis de riesgos. Y uno de esos riesgos son estos eventos donde si se va a ingresar a un área con presencia de población civil afectada por los problemas del narcotráfico, de la minería ilegal, donde hay economías ilícitas, donde hay una serie de actores y factores de inestabilidad, pues allí se somete a esas matrices y se empieza a hacer un juego de guerra donde se van estableciendo cuáles son las acciones que van a desarrollarse para ir haciendo ese escalamiento del uso de la fuerza y llegar incluso a utilizar la fuerza letal de manera escalonada si es necesario. Obviamente, aquí hay que analizar algo importante, Pablo, que el ejército colombiano está ávido de dotar a las unidades que están empleando estas operaciones con armas menos letales, con las granadas aturdidoras, con granadas lacrimógenas, con otra serie de elementos menos letales que permiten que ellos puedan hacer uso primero de estos elementos y posteriormente pasar a hacer uso de la fuerza letal de manera escalonada, que así está permitido. Entonces, aquí entramos a lo que yo siempre he dicho, ¿no? Esto es producto de una serie de errores del nivel estratégico en cabeza del presidente y del anterior ministro de Defensa también, cuando empezamos a desfinanciar a la fuerza, cuando empezamos a entrar a la fuerza en un grado de obsolescencia, cuando no hay horas de vuelo, cuando hay una serie de elementos que son fundamentales para el empleo y el uso de la fuerza con medios y herramientas adecuadas para presentar o poder contrarrestar estos elementos. Por ejemplo, un perifoneo aéreo, un perifoneo terrestre, una entrega de volantes donde se le advierte a la gente, a la población, los delitos en los cuales puede incurrir si interfieren en este tipo de operaciones. Entonces, cuando hay una serie y una combinación de estos aspectos, pues evidentemente esto ayuda a mitigar estos riesgos y no llegar a los límites que vimos en lo del Putumayo, que es una acción, y que comparto el criterio del doctor Mejía, una acción dentro del marco de las reglas de enfrentamiento, que todas las tropas entran a una operación con unas normas claras y unas reglas de enfrentamiento establecidas. Sí. Entonces, este gobierno ha provocado que todos estos hechos que vienen sucediendo, estos 45 azonadas en las cuales se ha enfrentado la fuerza pública, pues veamos una fuerza que no está bien dotada con estos elementos y que evidentemente está solos asumiendo una responsabilidad que hoy en día los nuevos conflictos, reitero yo, los conflictos de amenazas híbridas, de conflictos de quinta generación, necesitan que las tropas tengan un equipamiento, un entrenamiento y una preparación diferente a solamente el empleo del uso letal o de la Fuerza Armada, porque eso lo que busca, todas estas acciones lo que buscan perfectamente generar una inestabilidad y un conflicto interno en el adversario, es decir, en los soldados. Y todos los hechos que narré yo anteriormente hacen parte de que las fuerzas o el nivel táctico que afronta este tipo de situaciones, pues de una otra manera, si no está bien preparada, si no tiene unas buenas instrucciones de los diferentes niveles, si no hay una estrategia real de cómo enfrentar este tipo de conflictos, pues evidentemente se presentan fallas que al final terminan enfrentándolas la fuerza pública sola, Claro. sin un apoyo jurídico y sin un apoyo que les permita reaccionar de una manera adecuada. No, y ponen al uniformado, que además es el que está allá en la región, como el malo precisamente en el panorama, y resulta que no hay una prevención previa, que es lo que nos está estableciendo justamente el general Mora. Pero aquí aparece, Giancarlo, un término que ha sido muy utilizado por parte de este gobierno, es la instrumentalización de las comunidades. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde hay una instrumentalización y hasta dónde la comunidad también es cómplice de lo que pasa con los uniformados? Si le pongo el caso de Putumayo, quemaron vivos a unos uniformados de la fuerza pública. ¿Hasta qué punto uno habla de instrumentalización y también de un acto criminal? Muchas gracias por esa pregunta, porque permite explicarle a toda la audiencia términos que ha utilizado de forma adecuada el general. Cuando hablamos nosotros de guerras de quinta generación,
y guerras híbridas precisamente es la utilización por grupos armados organizados o por actores en conflictos armados internacional, no solamente de los medios y métodos tradicionales en las guerras, sino también la instrumentalización, el colocar en la mitad del conflicto y de las hostilidades a la población civil, bajo coacción, amenaza, como lo hemos visto acá. Eso es lo que el general explica como guerras de quinta generación con amenazas híbridas y para las cuales los militares y los policías tienen que estar totalmente preparados. Cada caso debe tener un análisis y una descripción diferente. Una cosa es lo que ocurre en el Putumayo, en el Guaviare, en el Catatumbo, en Cauca, en el Bajo Cauca, y otra cosa claramente es en escenarios donde la multicriminalidad se comporta de manera diferente. Para eso las tropas tienen que estar preparadas y nosotros perdimos capacidades absolutamente fundamentales en torno a proteger jurídicamente, pero también desde la perspectiva táctica, técnica y operacional a nuestros militares y a nuestros policías en el territorio. Verbigracia. Nosotros perdimos la capacidad de pelotones especiales divisionales, es decir, que se ubicaban en ciertas unidades mayores del ejército, con capacidades, como lo decía el general Mora, de uso de medios de letalidad reducidos que están claramente reglamentados para el uso por parte de los soldados. Esas capacidades se perdieron, como se perdieron las capacidades de los grupos que acompañaban de policía judicial a los militares, precisamente para poder brindar un soporte jurídico en las áreas de operaciones y de acuerdo con el ambiente operacional, que es el contexto de encontrar los soldados y policías en estas áreas donde los civiles son instrumentalizados. Ahora bien, si los civiles agreden directamente a los miembros de la fuerza pública, en este caso, si agreden a los miembros del Ejército Nacional, claramente los miembros del Ejército Nacional, que antes de ser uniformados son seres humanos dotados de dignidad, como lo ha dicho la Corte Constitucional, tienen como cualquier persona, ni siquiera ciudadano, cualquier persona, eso incluye a menores de edad, el derecho a la legítima defensa, que es clásicamente un derecho de origen milenario, milenario. Entonces, en ese caso del Putumayo, cuando vemos ese modus operandi de una población totalmente agresiva que va a efectuar ataques directamente contra la fuerza pública, aprovechando claramente esta indefinición del gobierno sobre la protección jurídica de nuestros soldados y policías que ha generado el miedo operacional, entonces ellos pueden actuar. Y no salir ahora a decir que se va a fijar un perímetro de disparos y demás, que además eso contraría lo que dicen las normas. Correcto. Exactamente ese procedimiento descrito por el ministro, tal vez mal informado, mal asesorado, está prohibido inclusive en la disposición 000002 del 2019 y claramente en los manuales de derecho operacional. Eso hace parte claramente de la gran confusión que se ha generado en este gobierno en relación con el tema de la fuerza pública y de claramente lo que sucede en el conflicto armado. Gracias por tocar ese tema del perímetro porque lo voy a leer textualmente para que quede muy claro con nuestros usuarios. Él propone un perímetro de supervivencia exclusivo de la fuerza pública, donde estaría permitido el uso de la fuerza letal, dice él, son palabras textuales del ministro. Un perímetro, un área donde si la gente ingresa, justamente la fuerza pública pueda reaccionar de manera letal. Es la propuesta del ministro. Pero me quedo un segundo con Giancarlo, ya vuelvo con el general Mora. Giancarlo, yo quiero que hablemos con ejemplos para entender hasta dónde va el tema del derecho internacional humanitario y el respeto también por las comunidades. Si una persona tiene en riesgo la vida de un funcionario de la fuerza pública, de un militar, de un uniformado, ¿él se puede defender? La respuesta es sí. Y en ese marco, por ejemplo, de las sazonadas, es un marco de derechos humanos y de derecho internacional de los derechos humanos. Ahí no cabe el DIH porque no es una acción bélica. Okay. No es una acción bélica, no se está enfrentando con un adversario o enemigo. Ahí cabe la legítima defensa como la tenemos
todos los ciudadanos y todas las personas, como lo acabé de explicar. Lo que pasa es que esa legítima defensa debe ser proporcional, basada en una necesidad y claramente debe estar acompañada de la legitimidad que es la Constitución y la ley, pero claramente que se puede defender. Ahora, si es en derecho internacional humanitario, pues claramente también estamos hablando de acciones bélicas en donde el uso de la fuerza puede ser letal en primer momento. Y claramente en derechos humanos también yo puedo usar, como están las disposiciones en los manuales de derecho operacional y en la Constitución y en las normas internacionales, específicamente por artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puedo usar en derechos humanos la fuerza letal como última fase, pero la puedo usar. Correcto. General Mora, ¿y será que esa instrucción sí está clara para los uniformados actualmente en el país? ¿O porque hemos visto, por ejemplo, que en el Tambo, en el departamento del Cauca, hombre, secuestran a los uniformados de la fuerza pública? Las instrucciones están, como lo ha explicado el doctor Mejía, el manual de derecho operacional, están los asesores jurídicos operacionales de las unidades que se suponen son quienes asesoran a los comandantes en el proceso de planeamiento de las operaciones. Yo creo que aquí lo que ha sucedido es, reitero nuevamente, es que a raíz de todo lo que se ha vivido con este fallido proceso de paz, donde han habido ceses bilaterales prolongados en las regiones precisamente donde hay narcotráfico, donde hay minería ilegal, donde hay todos los factores y factores de inestabilidad, pues de una u otra manera los soldados han entrado como una especie de temor, de miedo de poder actuar, porque pues quizás se han dado cuenta que no hay un respaldo de parte del gobierno nacional, de Correcto. parte del conductor político. Uno no ve que cuando se presentó el primer episodio de este año no hubo una acción contundente. Mire, han habido cientos de alocuciones del presidente, han habido una gran cantidad de consejos de ministros televisados y que ha habido polémica inclusive, y cuando han hablado de la situación que está viviendo la fuerza pública, cuando ha salido el presidente a dar una declaración, cuando ha habido una posición donde uno vea que llega el presidente junto con el mando institucional a las regiones a asumir, como uno veía en otros gobiernos, las situaciones de crisis. Entonces, cuando los soldados de la patria ven que el conductor político y el respaldo político no existe, pues existe algo que ya sucedió. No quiero entrar a profundizar acá, que fue el tema de los falsos positivos, de más de 6.000 casos que aún ni siquiera se han comprobado que existieron todos. Entonces, esto ha creado un temor al interior de la fuerza pública y es donde yo insisto, la fuerza pública necesita que se le genere confianza para que puedan actuar en el campo de combate con total libertad de acción dentro del marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El ejército colombiano está preparado, conoce las reglas de enfrentamiento, toda misión en la orden de operaciones, que es un documento jurídico que emite el comandante cuando va a cumplir una misión, una unidad. En la orden de operaciones se establecen las reglas de enfrentamiento para esa misión que van a cumplir. Lo que ha sucedido es que en el marco de esto que hemos hablado, de las guerras híbridas y las guerras de quinta generación, pues esto lo han manipulado muy bien y han llegado a incidir incluso con la guerra psicológica en las mismas tropas. Entonces lo que hay que hacer es generarle la confianza a nuestros soldados, los comandantes, pero eso debe estar en cabeza del presidente de la República y del ministro, para que eso venga en cascada hacia el nivel táctico. Pero si por un lado el sargento y el teniente están motivando a sus hombres, están dándole la regla de enfrentamiento, pero por otro lado están viendo el nivel estratégico que no hace nada para respaldar a sus hombres, pues entra en un conflicto el soldado y en el campo de combate o en el terreno el reflejo es lo que hemos visto. Correcto. Sí o sí, en esta recta final del programa debo hablar de la noticia conocida en las últimas horas, donde el presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del general Hernando Garzón de las fuerzas militares, justamente, dice él, por indicios de asociación con narcotráfico, que han manifestado, digamos, los críticos de esta decisión. Primero, que él tenía
la posibilidad de tener la reserva de lo que estaba pasando, pero él, digamos, lo dio a conocer a través de X. Y segundo, hay una presunción de inocencia, pero ya se está haciendo un señalamiento muy delicado. Ya ha salido también el general Hernando Garzón a defenderse, a decir que fueron engañados y que esta fotografía con la que lo están señalando no dice nada frente a un tema tan delicado de ser señalado de indicios de asociación con narcotráfico. Por supuesto que esto lo van a determinar las autoridades, pero he ahí, digamos, la desmotivación que tienen ciertos uniformados que manifiestan cuando pasan este tipo de hechos lo que ocurre en el país. Pero estamos en la recta final del programa, Giancarlo. Siento yo que ustedes tienen algo similar cuando exponen sus ideas, y es que hablan como de la falta de herramientas que tienen en este momento los uniformados. ¿Cuáles serían sus conclusiones esta noche frente al tema de lo que está pasando con las sazonadas en el país y de la respuesta que puede tener el Ejército Nacional o la Fuerza Pública? Muchas gracias, Pablo. Las herramientas jurídicas están, pero el general lo explicó de forma prístina, es decir, de forma muy clara. Hay algo que internacional y nacionalmente nosotros hemos desarrollado que se llama el Triángulo de Seguridad Operacional, Militar y Policial. Este triángulo es un triángulo equilátero y está integrado por tres aristas: la arista política, la arista jurídica y la arista técnica o militar y policial. Aquí ha fallado totalmente la arista política. Y eso significa, en términos de la literatura internacional especializada en tipos de guerras de quinta generación, que lo que existe es un miedo operacional. Más allá de lo que se diga en ciertas normas o en los discursos o las instrucciones o reglas de enfrentamiento, si no se ve un respaldo del decisor político hacia su fuerza pública, si lo que se encuentra es ese hálito claro de no acompañamiento y desconfianza, las fuerzas militares y policía no pueden actuar con tranquilidad, porque claramente podría ser su futuro la muerte o la cárcel. Y eso genera en las tropas y claramente en la Policía Nacional, pues obviamente la incertidumbre. Hoy la desconfianza en términos internacionales es una amenaza muy clara de la seguridad pública. Y claramente la guerra psicológica y la acción psicológica en Colombia ha cobrado, pues obviamente, las consecuencias que nosotros vemos a diario de la única fuerza pública en un país en guerra en el mundo que prácticamente le toca ser defendida por la misma población civil o por los medios de comunicación que, como ustedes, denuncian con total valentía lo que está sucediendo. Me quedo con esa frase que usted habla de miedo operacional. General Mora, el espacio para sus conclusiones esta noche. Mire, yo creo que todo esto hace parte de algo premeditado y que se ha venido construyendo hace algún tiempo atrás. Pero si hay algo que necesita en estos momentos la tropa, los soldados de la patria y policías de la patria, es un liderazgo político y un liderazgo al interior del mando, desde el nivel estratégico hasta el táctico, para que haya una coherencia con lo que se quiere. El soldado colombiano se ha caracterizado a través de la historia por ser un soldado que es sacrificado y que cumple las misiones a cabalidad. Pero si él ve que no hay un respaldo, que no hay una confianza suficiente en todos los niveles del mando, pues el resultado es lo que estamos viendo. Aquí hay que hacer una situación especial que quiero resaltar. Es que este tipo de situaciones se afrontan con todo el poder del Estado y con toda la institucionalidad, no solo con el uso de la fuerza pública y la Fuerza Armada. Es importante establecer que en otros gobiernos se estaba contemplando algo que era conjunto, coordinado e interinstitucional, y de ahí se crearon inclusive las fuerzas de tarea conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, porque allí no solamente era la acción armada conjunta entre las fuerzas, sino también el trabajo armonioso con la policía, con la fiscalía y con otras instituciones. A partir de estas fuerzas se generaba esa acción de interinstitucionalidad, no solo de la fuerza pública. Entonces, esto también es una de las fallas que se criticó y se habló cuando se suprimieron algunas fuerzas de tarea conjuntas, que en algunas regiones no solamente actuaban
conjuntamente las fuerzas militares, sino también la policía, la fiscalía y otras instituciones, y llegaban a estas regiones con toda la institucionalidad. Entonces, esto es supremamente importante para afrontar este tipo de guerras híbridas y de quinta generación, cuando se ataca con toda la institucionalidad este fenómeno o estas amenazas, no solamente con la fuerza pública. Entonces yo creo que aquí hay varios aspectos fundamentales, pero para mí trascendental, porque yo recuerdo que 30, 40 años atrás nosotros teníamos muchas debilidades logísticas, como las tiene actualmente el ejército y la fuerza pública, pero sí hay algo importante para el soldado, es la moral combativa, y actualmente esto está diezmándose por la circunstancia que ya hemos hablado. Con usted me quedo con la frase de moral combativa y de Giancarlo me quedo con la frase miedo operacional que se presenta en el país. 3 regiones rápidamente, el Cauca, Arauca, Nariño, también el Valle del Cauca, donde se han presentado estas azonadas, 45 en total este año, les decía desde el inicio de este programa de Sala de Prensa. Giancarlo, gracias por estar esta noche. Él es el director del Centro Regional de Sensibilización y Formación DIH de la Universidad Militar. Giancarlo Mejía, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo para ti, para los televidentes y para el general Mora. El general en retiro Jorge Mora es el excomandante de la 8ª División del Ejército Nacional. Gracias por estos minutos. Pablo, muchas gracias para usted, para el doctor Mejía y para todos los televidentes. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, esto es Sala de Prensa. Ustedes por ahora continúen con nuestra programación.